Buen día para todos, seguimos en la Parashat Va'era, estamos en el Besrat Hashem, Besiata Dishmaya, en el versículo 6, capítulo 18, versículo 6. Entonces Abraham se apresuró hacia la tienda, hacia Sará, y dijo: rápido, toma 3 medidas de harina y semola, amasa y haz panes. Y Abraham corrió hacia las reses y tomó un ternero tierno y bueno, que dio al joven, y este se apresuró a prepararlo. Primero que todo, antes que empecemos, vamos a ver algo interesante, que la Avodat Hashem es muy importante, que lo trae el Mesilat Yesharim. Mesilat Yesharim, un libro que escribió el Mekubal Ramjal, Rabbi Haim Lutzato, que es un libro muy bueno, que está basado en la braita que dijo Rabbi Pinhat Ben Yain en el tratado de Avodah Zarah, donde él trae 10 madregot, 10 niveles de la persona, que la persona puede llegar, ¿sí? Desde empezando con la Torah. La Torah lleva a la persona a la Seirut, a cuidarse para no transgredir una mitzvah de la Torah. La Seirut le trae a la persona Serisut. Serisut es rapidez, ¿ok? Apresurarse en las mitzvot, en cumplir las mitzvot. Después de eso le trae a la persona Nekiut. Nekiut es em, limpieza, ¿sí? En todo tipo de lo que hace la persona, ver que en verdad no tenga ningún tipo de interés en lo que está haciendo. El interés trae también Prishut. Prishut trae la Kedushá. Kedushá trae Irad. Sí, así hasta que llega el Hiat Metim, llega Ruach Kodesh, ¿ok? Son niveles altísimos, y es un libro muy bueno, pero que no se puede entender así como así. Pero aquí vemos que uno de lo que hablamos allí, que lo que es apresurarse en cumplir las mitzvot, vemos cómo la Torah habla de ello sobre Abraham Avinu. Desde el primer comienzo, desde que vio a los ángeles, la Torah nos dice que corrió al encuentro de ellos. Cuando después dice: entonces Abraham se apresuró hacia la tienda, hacia Sará. No solamente que él se apresuró, sino que le dice a Sará: rápido, toma 3 medidas de harina y semola, amasa y haz panes. Y después dice: Abraham corrió hacia las reses y tomó un ternero tierno. Se lo dio al joven, se apresuró también. Aquí donde vemos cómo Abraham vino se apresuraba. Eso también lo dijimos anteriormente con referente cuando subió de Mitzrayim, donde habla que Abraham vino estaba kaved, pesado, en todo lo que tiene que ver con este mundo, con con todo lo que él recibió en Mitzrayim, ¿sí? Que tiene que ver con todo el rehush, el, 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 el kesef que recibió, el dinero, el oro, todo lo que le dio el faraón. Pero él dice que era pesado para él. Quiere decir de que, como explica el Ben Ish Hai, de que para él era pesado eso. Este mundo para él pesado, no se mueve, no le mueve nada a la persona. Mientras que otras personas, sí, mientras que otras personas al revés, se mueven por este mundo, hasta más no decir, con tal y recibir un poco de honor. Son capaces de hacer cualquier tipo de cosa. La diferencia que hay entre un tzadik y una persona que no sabe para qué vino a este mundo. Pero Abraham, para cumplir las mitzvot, se apresura, corre rápido. Eso demuestra el amor de Abraham vino por las mitzvot y por Akadosh Baruj Hu, por acercarse a él y por cumplir las mitzvot. ¿Cuánto debemos de parecernos en hacer las acciones que nosotros hacemos como lo hicieron nuestros patriarcas? Por eso la Torah
Por eso la Torá nos cuenta cada momento y momento de ellos, cómo ellos cumplían las mitzvot, para que nosotros aprendamos de ellos, cómo tenemos que hacerlo nosotros. Y no pararse en la mañana así, se para uno con una pereza para ir a la plegaria, una pereza para hacer esto, una pereza para lo otro. Eso demuestra la pereza de la persona en las mitzvot, lo desconectado que él está del Creador. Incluso que esté cumpliendo preceptos. Eso no quiere decir de que la persona esté conectada con el Creador 100%. Una conexión tiene que ser que la persona todo el tiempo esté pensando en el Creador y son niveles altísimos, años y años de trabajo, años de trabajo, hasta que la persona a cada momento esté con el Creador. De todas maneras, dice aquí, se apresuró, dice, harina y semola, harina refinada. Dice, se refiere a la harina común utilizada para la masa de los cocineros para cubrir la olla y observar los desechos. Por otra parte, por qué le dieron este tipo de comida a ellos? Porque precisamente ellos venían, eran ángeles, venían del cielo. Y de por sí, qué es lo que comen, por ejemplo, uno en este mundo? Lo que da uno a, por ejemplo, a comer a los mundos superiores, por decirlo así, los sacrificios que se hacían en el Bet HaMikdash. Por eso precisamente a los ángeles le dieron de comer precisamente este, harina y semola, con los que se hacían los diferentes sacrificios. Y también y también el ternero. Todo eso tiene que ver porque ellos le dieron precisamente eso a comer a ellos. Aparte de eso, de que también vamos a ver a Rashi, de que dice que ellos en verdad no comieron, hicieron que comieron, o precisamente salió como un fuego de la boca y los quemó, así como el como el altar que quemaba los sacrificios también. Entonces, ¿por qué? Porque la persona, incluso que ellos vengan de los mundos superiores, pero la persona tiene que conducirse según el minhag, la costumbre donde se encuentran. Si los ángeles vienen para acá, entonces ellos hacen como si comieran o comieron. También vamos a ver con referente a Moshe Rabbeinu, que él estuvo en los mundos superiores 40 días y 40 noches, pan no comí y agua no bebí. Igualito. Y ahí se aprende que de donde la persona vaya, la costumbre de la ciudad, del país donde vaya, depende de lo que tiene que ver con la Torah, obviamente. Cómo se tiene que conducir la persona. Un ternero tierno y bueno, de hecho eran tres terneros, a fin de servirles tres lenguas con mostaza, un pan, uno para cada uno. Aquí de Mamechía, la lengua de ternero con mostaza era un platillo escogido de la época, que comían también un platillo digno de reyes y príncipes. Aquí vemos que cómo ellos servían a los a las personas que ellos traían, ¿sí? A las visitas, ellos no le daban ahí de comer, de lo que sobró de la comida de ayer, no, le daban de comer como debe ser. Así la persona tiene que tratar su prójimo. Como trae en el tratado de Shabbat en la página 31, que una de las preguntas que le van a hacer a la persona cuando muera es lachtat haverja, si la persona eh, trató a su prójimo como un rey, así, mamás. La persona misma se paró, fue y le sirvió, le dio, le trajo, lo hizo sentir como una persona importante, como dice allí, que era un platillo digno de reyes y príncipes. Y eso no baja de tu honor al servirle a otra persona. ¿Por qué no? Porque nosotros tenemos pensado que supuestamente que si tú le sirves a las demás personas, entonces eso se ve como feo, como que hay una persona importante que esté sirviendo a los demás o cosas así como Abraham vino, que esté sirviendo a unos árabes como si tuviera, que ni siquiera sabía si eran ángeles o no al principio y le parecía que de repente eran como idólatras y todo lo demás y que Abraham se sacrifique y deja al creador de la inspiración profética que tenía, dejar al creador para servirlos. Nosotros diríamos que sería como algo como tonto, ¿cómo de ser una cosa así?
Pero como nosotros no sabemos en verdad para qué el creador creó el mundo, y ese es el problema, que nosotros no vemos solamente nosotros. Nosotros no vemos nosotros mismos. Nosotros no vemos que la creación fue creada para nosotros servir a los demás, no para servirnos a nosotros mismos y para que los demás nos sirvan a nosotros, sino para nosotros servir a los demás, como así Abraham vino. ¿De dónde se aprende eso? Del mismo creador. El creador es como si sirviera toda la creación. Él mismo cambia el día de la noche del día, le da el sustento a la persona. Es como si decirlo por decirlo así, como si el creador te estuviera sirviendo a ti, por decirlo así. Y la persona tiene que ir, Bealachta bidrahav, ir por los caminos del creador. Y si el creador hace eso, tú tienes que hacer eso. Por eso que cuando la persona ayuda a los demás, cuando la persona hace las cosas sin intereses y ayuda a los demás y acerca a las personas al creador y todo lo demás, la persona tiene una satisfacción, pero esa satisfacción es espiritual. ¿Por qué? Porque el alma está sintiendo, como dijimos que el verdadero yo es el alma y no el cuerpo, el alma está sintiendo en este momento que yo me estoy pareciendo al creador, tengo una semejanza a él, me estoy apegando a él. ¿Por qué? Por eso, porque estoy sirviendo como el creador sirve, me estoy apegando a él, a sus caminos. Esa es la única forma, pero la persona tiene un pensamiento supuestamente que si hago una cosa así y sirvo a los demás y todo lo demás, entonces eso se ve como feo, se ve como mal, se ve como que no es así. Una persona tan importante está sirviendo a los demás, cosa que no es eso, no es eso. Y la persona tiene que entenderlo. Y además, aparte de eso, dijimos también anteriormente una pregunta que hicimos muy importante, que hacen los comentaristas, y que no la respondimos, que es, ¿cómo es que Abraham vino está en una inspiración profética, con el Creador, ahí mismo con el Creador visitándolo, que visitó al enfermo, y Abraham le dice, espérame aquí, voy a ir a atender a los visitantes que llegaron? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya dejado al Creador a un lado para ir a- a atender a los visitantes? Ahí está la respuesta, que nosotros no sabemos, no entendemos qué es la creación, para qué se hizo. Este mundo no se hizo para que la persona esté disfrutando de la presencia divina y inspiración profética y todo lo demás y todo eso está bien. La persona puede llegar a niveles altos, todo lo demás, pero este mundo no es para eso. Para eso se hizo el mundo venidero. El mundo venidero, como trae en el Tratado de Brajot, en la página 17, donde dice, en el mundo venidero no va a haber comida, no va a haber bebida, no va a haber competencia, no va a haber eh, eh, frutificación ni, ni, ni la mitzvah de Priau Reviá, de traer hijos al mundo, ni nada de eso. Él ama. Los tzadikim están sentados con su corona en la cabeza y están disfrutando la presencia divina. Eso en el mundo venidero, con los grandes justos que van a estar en el Ganete y van a disfrutar de ello. Pero en este mundo no se vino para eso. En este mundo se vino para cumplir, para acercarnos al Creador. Cada acción que la persona haga se acerca más al Creador. Este mundo es para cumplir mitzvot, para cumplir preceptos, para apegarme al Creador, para cumplir. En el mundo venidero yo no tengo la oportunidad de seguir cumpliendo y haciendo mitzvot de acercarme más al Creador. Lo que hice aquí en este mundo y se acabó. Si hiciste algo, hiciste algo. Si llegaste a un nivel, llegaste a un nivel. Si no hiciste nada, no hiciste nada y no llegaste a ningún nivel. Y así quedarás, así queda la persona para la eternidad. Por eso Abraham vino entendió que en este momento estoy en este mundo, que este mundo es para cumplir, para pegarme al Creador, para hacer, no para estar apegado, no para sentir inspiraciones proféticas y todo lo demás. ¿No? Beseder. Eso en caso que se pueda hacer, pero si no se puede hacer, tengo que entender. Si tengo o el estar con el Creador en la inspiración profética o cumplir una mitzvah de los visitantes, primero que todo en este mundo, los visitantes. ¿Qué tal? Antes que el creador. Porque con eso voy a acercarme más al creador que con estar aquí en la inspiración profética. Esa es la explicación más a fondo de por qué él hizo eso. Hasta tanto.
Y Abraham corrió hacia las reses y tomó un ternero tierno y bueno y lo dio al joven y este apresuró a prepararlo. Dice Rashi que quién era ese joven, ese era Ismael, que Abraham lo envió para preparar la comida con el propósito de educarlo en los preceptos de la Torá. ¿Quién? Entonces, en el Midrash dice de que él corrió tras las reses. ¿Hacia dónde corrió? Dice que uno de las reses era el mismo Rafael, que Rafael se convirtió en una de las reses y se le fue. Entonces él corrió detrás de la res, en el Midrash dice, y hasta que vio que la res llegó en un lugar que él no sabía, ¿no? Llegó allí, vio que la res estaba allí, entonces él llegó allí para regresar a la res, cuando de repente se dio cuenta que era un lugar que había bastante santidad, sin darse cuenta, y al entrar ahí, a la cueva donde estaba, se dio cuenta que ahí estaban las tumbas del primer hombre y de Javá y de Eva, que es lo que hoy en día se llama el Maharat Machpelah, que está en el Hebrón. Y de allí dice que ahí obviamente ahí vio al primer hombre, sé que en las almas de ellos, está escrito en esto, pero de todas maneras, dice que de allí, por eso fue que él le dieron, de ahí de ese momento que él estuvo allí, le dieron ganas de también estar, de también después de la muerte de él, de ser, este, de que también lo enterraran ahí junto al primer hombre, al saber que él también había empezado la corrección del primer hombre y todo lo demás. Aparte, por eso vamos a ver en la próxima parasha donde él trata lo más posible de comprar el, la Maspelá. Preguntan, pero si esto pasó aquí, ¿por qué no la compró de una vez? Porque él no quería comprarla de una vez porque si no entonces iba a decir, si la está comprando, pero no la necesita ahorita es porque es ser una tierra muy buena. Entonces él esperó que Sarai Meno muriera y después de que murió fue una excusa muy buena para llegar y decir, necesito un lugar para enterrar a mi muerto y lo necesito. Entonces ahí ya ellos no iban a sospechar de que era un lugar bueno, aparte que dicen Hazal, de que era un lugar donde no fructificaba nada, la tierra no servía, era esto, una picá, tenía bastante piedra y todo lo demás. Ellos lo vieron como un lugar de que no sirve para nada supuestamente, sin saber qué era lo que había allí y se lo vendieron. Pero una de las cosas por las cuales se llama Maharata Machpelah, Machpelah quiere decir viene la palabra doble, doble, porque es ahí donde se pegan los dos mundos, y de allí está la entrada por ahí suben todas las almas a los mundos superiores. Por eso se llama Machpelah. Machpelah es la palabra Kefel, la palabra doble. Maharata Machpelah. A la Luego tomó crema y leche y el ternero que había preparado y lo puso delante de ellos. Luego tomó crema y leche, pero no les trajo el pan, ya que en ese momento Sara tuvo su menstruación, pues en ese mismo día le había vuelto el periodo menstrual y la masa se había vuelto impura. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Dice aquí, Baba Metzia, aunque está permitido comer alimentos no consagrados en estado de impureza ritual, Abraham había adoptado la costumbre de comer su alimento en estado de pureza, lo que se llama Tahara. Eh, ¿Qué? Por eso Sara no trajo el pan que Abraham le había pedido, ya que la masa se había purificado y Abraham no hubiera podido comerlo. Aunque Abraham bebé no vemos que él se sentó a comer con ellos, sino que se paró ahí con ellos. Pero la costumbre, como dijimos, que si tú no lo haces, tú no comes eso, incluso que sea permitido, pero tú no se lo das a otra persona. ¿Me entiendes? Como por ejemplo en Pesaj. En Pesaj hay, por lo menos los Ashkenazim, no comen arroz, no comen todo lo que tienen que ver con verduritas o cosas así, por lo que en aquella época en Europa antes, e incluso todavía en nuestra época nosotros nos recordamos cómo era en el mercado, que en el mercado vendían todo en bolsas. Y todo el mundo metía la mano y colocaba en una bolsa y se lo colocaban en el peso y todo lo demás. Entonces ellos decían de que por lo normal, de repente como están las bolsas de arroz, la bolsa de trigo y esto y lo otro, una se confundía con la otra, metían la pala de esto en la otra. Entonces,
Podría ser de que incluso por comprar arroz hubiera podido entrar allí también este trigo. Y el trigo obviamente que está prohibido comer en Pesaj. Entonces por eso ellos adoptaron el minhag, la costumbre de no comer en Pesaj nada que tiene que ver con eso. Hasta el día de hoy. Pero los sefaradíes no. Entonces está la costumbre esa. Pero si yo voy a la casa yo que soy sefaradí, yo voy a la casa de un ashkenazí, no voy a pretender de que en la casa del ashkenazí me van a dar de comer arroz o cosas así en Pesaj. No, yo como lo que ellos comen, sí, igualito. O que él venga a mi casa, obviamente no le voy a dar lo que yo como, que él no come eso, también, sí. Esa es la costumbre también igual. Entonces por eso si él no comía, tampoco le iba a dar a ellos de comer. Entonces esto tiene que ver con eso. Dice, crema es la palabra que designa la grasa de la leche que se toma de su superficie. El ternero que había preparado, en este caso el verbo asá significa que había preparado. En el orden en que iba preparando la comida le servía a ellos. Aquí vamos a explicar algo muy, muy, muy interesante, porque hay muchos que dicen que no fue que primero les trajo la leche y después les trajo la carne, y en ese caso no hay problema porque se puede comer. Hay quienes dicen que le trajo el ternero con la crema de leche. ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando él llegó al Marat Machpelah, él se dio cuenta de que el ternero se fue, que era Rafael. Rafael quería que él llegara allí al Marat Machpelah, pero después de eso se perdió. Entonces cuando él regresó, él vio que no tenía otro ternero, le hacía falta otro ternero para las lenguas ¿Qué hizo? Agarró el Sefer HaYetzirah. El Sefer HaYetzirah es un libro Catmón, muy viejo. Hay unos que dicen que era el libro del primer hombre, otro que es el libro de Abraham Avino, pero son libros que tienen secretos de la creación hasta el día de hoy Israel lo tienen. Y son libros que traen nombres sagrados, con lo cual se llama Kabbalah Maasit, que si la persona en verdad sabe cómo hacer, puede utilizar los nombres, así como el creador hizo los animales, hizo esto, ¿sí? Con las letras hebreas, así la persona puede utilizar también ese Sefer, ese libro, para también hacer un golem. Una persona hace una bubá, una especie de bubá, ¿sí? Una especie de muñeco con tierra, y lo puede hacer vivir utilizando estos nombres. O también hacer animales o todo tipo de cosas. Esos animales de por sí no tienen nefesh, pero se pueden mover y todo lo demás. También si hace golem no puede hablar porque no tiene neshama. La neshama, el alma es la que habla, pero se puede mover y todo lo demás y hacer cosas. En este caso, fíjate lo que es ese tipo de animal que hacen con el Sefer Yetzirah. Ese animal se puede comer incluso sin hacerle shejitá, sin degollarlo, no hay necesidad. También, incluso, eh, también incluso comerlo con leche, no hay ningún problema. Y eso fue precisamente lo que hizo Abraham. Les dio el ternero y les puso la crema para que comieran, sin saber. Ellos comieron. ¿Y qué sucede con eso a la final? ¿Por qué Abraham vino y hizo una cosa así? Porque eso iba a ser de sanegoria de, a favor de Israel para recibir la Torah. Está escrito en el Midrash de que dice que cuando Moshe subió para recibir la Torah, los ángeles se interpusieron y dijeron, ¿para qué le va a dar la Torah a ellos? ¿Para qué? ¿Qué hace un hombre que nació de una mujer aquí en los mundos superiores? A ver, Hashem le dice, vino para recibir la Torah. ¿Para qué le va a dar la Torah? Deja la Torah aquí en el cielo. Nosotros estamos más cerca a ti que el hombre. Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe Rabbeinu, agárrate del Kisea Kabot, del trono de gloria, y respóndele a los malajim, a los ángeles. No tiene muchas explicaciones, obviamente, porque le dijo eso, pero una de las cosas que Moshe Rabbeinu les dice, pero ahí está escrito en la Torah de que tienen que eh, esclavizarse en Egipto, y aparte de eso, cumplir muchas leyes que ustedes no pueden cumplir, como por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, no matar,
envidia, esto, lo otro, ustedes tienen eso, ustedes no tienen eso, entonces ¿para qué quieren la Torah? Los comentaristas explican que en verdad los ángeles querían la parte de los secretos de la Torah, que lo que tiene que ver más con con los cielos, no con las cosas materiales, las cosas que decir que se tienen que hacer en este mundo, cosas así, sino con los nombres sagrados, todo ese montón. Pero a la final el Moshe Rabbeinu, Dios le dio la Torah diciendo de que obviamente que para poder cumplir la Torah se necesitan las dos partes, no solamente la parte literal y lo que se entiende como las leyes y todo lo demás, sino también la parte nistar, la parte que tiene que ver con la mística y todo ello también. Y una de las cosas fue de que dice que cuando Moshe Rabbeinu subió, el creador le cambió el cluster panav, le cambió como decirlo así, la cara a Moshe Rabbeinu y le colocó el plaster de Abraham Avinu. Ahí dice que si fue literal que le hizo así o no. De todas maneras, lo que se entiende del Midrash fue que le cambió, ¿sí? Porque los ángeles querían como matarlo. Y dice, y el Kadosh Baruj Hu le dice a los ángeles, ustedes no se avergüenzan de lo que quieren hacer. Fíjate, ustedes bajaron y comieron en la casa de Abraham, el ancestro de Moshe, y comieron allí. Y él los recibió de visita y todo lo que hizo por ustedes. Y no solamente eso, sino que ustedes quieren recibir la Torah y ustedes ni siquiera fueron capaces de no comer carne con leche, que está prohibido comer carne con leche y ustedes comieron. Dice que una vez los ángeles no hicieron nada, se quedaron callados y todo, que lee la Torah. Entonces aquí vemos que fue una a favor de Israel para que recibieran la Torah. Este interesante. Ay, 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 ay. Y ellos comieron. Él se quedó parado junto con ellos. Ya dijimos anteriormente que más parado sobre ellos. O sea que ya al hacer la mitzvah, él está por encima de ellos. Debajo del árbol y ellos comieron, dice Ángel, dice Rashi, los ángeles únicamente aparentaron comer. De aquí se aprende que una persona no debe modificar la costumbre del lugar donde va, de donde viene. Metía 87 Aleph, como en realidad eran ángeles y no seres humanos, no necesitaban comer, pero aparentaron hacerlo por respeto a lo que es usual entre la gente. El otro dice que no, que en verdad comieron y fueron como una comida del altar, que la quemaban. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Él dijo, Ela, ahí en la tienda. Y dijeron, dice Rashi, en el texto hebreo hay puntos sobre la letra Aleph, Yud y Vav, de la palabra Elaf. Y se ha enseñado Rabbi Shimon Ben Azar dijo, en todos los casos en que en una palabra las letras que no llevan puntos sean más que las letras que llevan puntos, se debe interpretar las letras sin puntos. Pero en este caso las letras con puntos son más que las letras sin puntos, por lo que se debe interpretar las letras con puntos como una palabra independiente. Esto quiere decir que también a Sara le preguntaron dónde está Abraham. De aquí aprendemos que el dueño de la casa se le debe preguntar por su esposa y a la esposa por su marido. Por otra parte, en el Tratado Talmúdico Baba Metzia se declara los ángeles ministrales ciertamente sabían dónde estaba nuestra matriarca Sara, pero aún así se lo preguntaron a Abraham porque deseaban enfatizar su recato con el propósito de hacerla querida ante los ojos de su marido. Por su parte, Rabbi Yossi Bar Hanina dijo, preguntaron por ella con el propósito de darle la copa sobre la que habían bendecido. ¿Qué dice aquí? Le preguntó a Abraham dónde estaba él, dónde estaba. Él respondió que ella se hallaba dentro de la tienda. El hecho de tener que preguntarle su paradero implícitamente enfantizaba a Abraham la actitud recatada de Sara y Meno, que es lo que dice aquí, que la hicieron verla de forma, enfatizar el recato con el propósito de hacerla querida ante los ojos de su marido. Fíjate lo que es. ¿Para qué? Para que así el Abraham vino, se llegue a ella más, porque aquí le van a avisar de que va a tener un hijo. A tener que eso, va a tener que otra vez revivir la chuká, ¿sí? El amor por ella, para poder llegarse a ella y tener el hijo. Eso es una de las cosas que dicen también sobre eso. Ahora, lo que dice al principio Rashi, que dice Elav, que vamos a ver, Bayomer Elav, que Aye Sara. ¿Dónde está Sara tu mujer? Ahí le quisieron decir los em, si mal no me equivoco, las... eh,
que en la descendencia de ellos. Me acuerdo que verdad de la palabra Aye, creo que tiene Abraham, Isaac y Jacob, pero no me acuerdo por qué la Hey, de que ahí también le querían decir sobre eso. O en la palabra Elav, Abraham, Isaac y Jacob y la Lamed también es como que de repente algo diferente, no me acuerdo. Pero tendría que ver de nuevo dónde fue que yo lo vi, me acuerdo. Que de todas maneras, dice también de la copa que habían bebido después de comer pan, se recita Birkat Amazon, la bendición por el sustento. Esta bendición es dicha preferiblemente sobre una copa de vino, la cual es luego dada a la señora de la casa para que beba de ella, puesto que Sara, por estar como en su periodo menstrual, no había comido junto con ellos, los ángeles inquirieron por ella a Abraham para darle la copa. Él ahí en la tienda quiere implicar, ella es mujer recatada. La respuesta de Abraham directamente respondía a la pregunta de los ángeles, puesto que en su, en su pregunta estos implícitamente enfatizaban su recato. La respuesta de Abraham también confirmaba ese hecho. Y dijo, de cierto volveré a ti en esta misma época, y he aquí que tu mujer Sara tendrá un hijo. Y Sara escuchaba en la tienda de la escuchaba a la entrada de la tienda que estaba detrás de él. En esta misma época quiere decir en Pesach. Este año, el año entrante era Pesach. Y el siguiente día de Pesach nació Yitzhak. ¿Okay? Como saben, el tratado de Rosh Hashanah, en verdad, el tratado de Rosh Hashanah en la página 11, donde dice que le cule alma, según toda la opinión de todo, Yitzhak, que es la Geburah, son los juicios, él nació en Pesach. ¿Por qué precisamente en Pesach? De Pesach es un mes de Gesed, precisamente de Gesed, de misericordia. Ela, que vi en los comentaristas donde dicen que por qué Yitzhak precisamente nació en Pesach, porque en Pesach Israel salieron de Mitzrayim. Y gracias a Yitzhak salieron de Mitzrayim en la época de Pesach, que es Nisan. Y como Yitzhak es Geburah, que es los juicios, a Kadosh Baruj Hu le dio juicios a los Mitzrayim, a los egipcios. En cambio, con Jacob y Abraham, ellos nacieron en Tishrei. Y Tishrei, ¿por qué? Porque Abraham es misericordia y también, este, que son los Hasadim, y también, y también Jacob vino, que viene siendo también Rahamim. Y todo eso en el Jode de Tishrei, porque el Jode de Tishrei es un mes de juicios. Entonces para ellos también endulzar los juicios, lo que se llama endulzar los juicios, que es prácticamente endulzar, quiere decir apaciguar los juicios. Por eso ellos nacieron en Tishrei. Así explican los comentaristas. De cierto volveré. El ángel no le anunció que él mismo regresaría a él, sino que él le dijo que esta frase como enviado al omnipresente. ¿Qué? Es semejante a lo que está escrito y el ángel del Eterno le dijo, multiplicaré inmensamente tu descendencia. Pero aunque no se le dijo así, es obvio que el ángel no tiene la posibilidad de multiplicar la descendencia de los seres humanos por sí mismo, sino solo como enviado de Dios. Así también, en este caso, se lo dijo como enviado de Dios. Y también el profeta Elisha dijo a la mujer de Shunamit, a Shunem, en este plazo, en la misma época, abrazarás un hijo. Y ella le dijo, no, Señor mío, hombre de Dios, no falles a tu sierva. Ella quiso decir, los ángeles que anunciaron a Sara que tendría un hijo dijeron, en el plazo fijado volveré, pero tú no me lo aseguras del mismo modo. El profeta Elisha le respondió, aquellos ángeles que se aparecieron a Abraham, que viven y existen eternamente, sí podían decir, en el plazo fijado yo volveré, pero yo soy un ser de carne y hueso, que hoy estoy vivo y mañana podría morir, por lo que quizá yo mismo no regrese, pero en cualquier caso, ya sea que yo viva o haya muerto, en este plazo abrazarás un hijo. Interesante, muy bueno. Y Abraham y Sara eran ancianos entrando en años. A Sara le había cesado la costumbre de las mujeres, y Sara se rió en su interior diciendo, después de haber envejecido tendré lozanía, y mi señor es anciano. Que estaba detrás de él, dice Rashi, en la entrada estaba detrás del ángel. Había cesado, esta frase significa que, que se le había interrumpido completamente.
O sea, había cesado completamente la menstruación. Todo el tiempo que no tenga menstruación no puede quedar embarazada. También dice, la costumbre de la mujer es decir el periodo de la menstruación. Aquí parece haber una contradicción, pues Rashi mismo señala en el versículo 8 que a Sara le había regresado la menstruación. Además de las explicaciones dadas en la nota 58-59, existe Jamín proporciona aquí una segunda explicación posible que resuelve la contradicción. Sara de hecho sí había comenzado a sangrar, solo que la sangre menstrual que había visto la había atribuido a un factor físico momentáneo, no a que le había regresado el ciclo menstrual. Pero después que se dio cuenta que sí era, aparte de eso, es que ella dicen que también ella cambió facciones de la cara y todo lo demás. Ya no se veía anciana, se veía como una joven. En su interior, Sara observó su vientre y dijo: ¿Acaso estas entrañas pueden albergar a un niño? ¿De estos pechos secos manará leche? Según esta aplicación, no hay que entenderla como que se rió en su interior, es decir, en su corazón, sino que rió mientras veía su interior. Hay que entenderla como si dijese se rió de su interior. Lozanía, este vocablo, dice Rashi, se refiere a la suavidad de la carne, que es lo que estamos diciendo de que ella se le puso la carne como una joven. Y es un término también aparece en la Mishnah, quita los cabellos y suaviza la carne. Y según otra explicación, es un término relacionado con la palabra aramea idan, que denota el tiempo del ciclo de la menstruación. Entonces, para poder entender qué fue lo que sucedió aquí, este, para poder entender qué fue lo que sucedió con Sarai Menú. Sarai Menú, ¿qué fue lo que la sorprendió? Los comentaristas hablan, creo que es Hatan Sofer, otro, que hablan sobre lo que sucedió aquí, era que, a ver, que la persona de repente está acostumbrada a ver las cosas normales. ¿Qué cosas normales? Que la persona cuando está joven, la mujer que está joven, tiene menstruación. Llega a un punto, de repente 50 años, no sé a qué tipo más o menos de esos años, donde ya le para la menstruación. ¿Sí? Eso es algo natural que se ve en todas las mujeres. Por lo tanto, la mujer no se asombra de ello, porque es algo natural. Es como que la persona nazca, tiene el pelo negro y después de 50 o 60 años se le pone blanco. Es lo normal, es lo que se le ve a todo el mundo, es lo que pasa, es lo natural. Pero ver de que, por ejemplo, a los 60 años que tiene el pelo blanco se le vuelva negro, la persona se quedaría, wow. En verdad, ¿cómo sería una cosa así, no? Eso fue lo que sucedió con Sarai Meno. Sarai Meno, de reírse de su interior, quiere decir de que ellas, por eso que más adelante le dice el Eterno, le dice a Abraham vino a Ipaleme y mi Hashem Davar. ¿Acaso hay algo inalcanzable para Hashem, para el Eterno? El Eterno puede hacer lo que quiera. El Eterno puede hacer de que, Najón, está en la naturaleza que hay en todos los seres humanos, pero yo puedo hacer que incluso una mujer que ya de edad se vea como una mujer de 20 años y le regrese de nuevo la menstruación. Para mí eso no es nada, para mí es clon, que yo puedo hacer todo. Pero para un ser humano que para él es difícil entenderlo, sí, para un ser humano, eso fue lo que ella se quedó como observando y mirando como que para entender cómo podría ser una cosa así, verlo al revés, de que ya no tenía nada y iba a volverle de nuevo la lozanía y la menstruación. ¿Cómo sucedería una cosa así? Es como la persona que diga, ¿cómo va a ser la resurrección de los muertos? No entiendo, la persona se desintegra dentro ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser eso? ¿Sí? La persona se queda, puede decirlo así como que de forma de repente que el Eterno, ¿qué preguntas? ¿Hay algo inalcanzable para el Eterno? Pero la persona lo puede preguntar en forma de repente que un poco en la muna, como que cómo sucedería, como si fuera algo difícil para el Eterno, ¿me entiendes? Esa es una de las explicaciones por la parte literal. Un poco más a fondo hay que entender que cuando el creador le da una visión profética, la persona tiene sí, un vislumbre profético, algo por el estilo, cuando
dicen que por ejemplo Israel cuando vieron al Creador, por decirlo así, en el mar de juncos, lo vieron como un Ish Milhamá, un hombre de guerra. Vamos, como un hombre de guerra. ¿Por qué? Porque en la profecía le muestran a la persona como una especie de masaj, por decirlo así, una especie de pantalla o algo por el estilo en la cual él ve lo que va a suceder o cosas así y se lo colocan en forma a veces se le puede aparecer como si fuera alguien, ¿sí? Por decirlo así. Como por ejemplo con respecto cuando le dio los 13 midot de Rahamim, manifestaciones de la misericordia a Moshe Rabenu, dice en el tratado de Rosh Hashanah, en la página 17, donde dice Rabbi Haná y Malea Dabar, lo hay nombrín, si no fuera porque está escrito así, no lo hubieran podido decir así, era que como si a Kadosh Baruj Hu se le apareció a Moshe Rabenu como si fuera una persona que se coloca un talit, que el tzitzit encima, y como el Sheliach Tzibur, la persona que se para dirigir la plegaria, y le enseñó a Moshe Rabenu la manifestación de los 13 misericordias, cómo él tenía que hacerlo, cómo todo eso, cómo tenía que decirlo, cómo se hace en la tefilá, todo eso, para qué sirve cada nombre, cada manifestación. Entonces ahí vemos que el creador prácticamente lo hace como en forma de que, como este mundo para que la persona lo entienda. No quiero decirte que Has de Shalom no llega ni siquiera al pensamiento de que el creador es un hombre, es esto, lo otro, es un hombre de guerra, es un hombre, no, nada que ver. Sino que así se les muestra en la profecía, en lo que se llama placaria, me dirá, placaria, ¿sí? Con respecto a Sarai Menú, cuando ella vio eso, dice que dice que Sarai Menú, ¿por qué se rió? Porque él vio al creador no en forma de joven, sino en forma de viejo. Eso es lo que pasó anteriormente cuando Abraham habló con él, ¿sí? Sí, y se rió en su interior diciendo, después de haber envejecido tendré lozanía y mi señor es anciano. ¿Cuál señor? A qué se refiere Sara? ¿Cuál señor? ¿Abraham? En lo literal podría decir que sea Abraham. En lo no literal, está hablando de la profecía que está viendo un señor en la profecía que es anciano y no lo está viendo como joven. Y cuando no lo está viendo como joven, es lo que ella no entiende. Porque para poder tener lozanía, que le llegue de nuevo la menstruación, tiene que estar ella joven. Y para ella estar así, tiene que haber recibido la profecía viendo a un joven y no un señor anciano. Y fue lo que ella no entendió y por eso no podía entender y poder eh, llegar a creer lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Y por eso fue que ella se rió como que en forma de que no entiendo por qué sale así. Porque si es así, entonces no puede ser. ¿Cómo puede ser de que todavía quiere decir de que me va a llegar supuestamente la menstruación yo estando anciana? O sea, que en el aspecto de anciano, mientras que ella pensó que en verdad lo más normal sería de que ella no sería más anciana, sino que iba a pasar a ser un poco joven para que le llegara la lozanía, tener un cuerpo más joven para poder aguantar todo lo que es la menstruación. Y eso fue lo que le sucedió a ella y por eso fue de que se rió y ese es el para explicar un poco más a fondo y para no agarrar todas las cosas literalmente, porque Hasbe Shalom, hablar de personas tan altas que tenían profecías y todo lo demás, como si fueran personas normales, y hablar de ellos como si fueran personas normales en lo absoluto. Hay que tener mucho cuidado de cómo se tiene que hablar sobre ellos. Por eso hay que abrir bastantes libros y estudiar bastante para saber cómo se tiene que hablar y cómo se tiene que explicar para no bajarles los honores de las personas que fueron. Tof, eh,
con esto vamos a dejar aquí esta parte para seguir después del resto, para llegar al capítulo 19, Strat Hashem. Que tengamos buen día.